Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. La inmensa mayoría, creo que todos, saben dónde están. Y si alguno no estuviese aquí nunca, pues que sepan que este es el Centro Asturiano de Madrid, es una casa abierta a todas las personas amantes de la cultura, porque aquí lo que impartimos son actos generalmente culturales, pero también tenemos actos lúdicos, porque tenemos una agrupación muy buena, una banda de gaitas magnífica, un coro que tenemos por aquí a algunos directores. En fin, es una casa que está surgida de cultura, cosa que regalamos a los socios y a los que quieran venir, porque esta es una casa que es de los asturianos y de los amantes de Asturias. Aquí todo el que sea amante de Asturias tiene esta casa las puertas abiertas. Incluso, bueno, pues no ser amante de Asturias, gustarle la cultura, lo que ofrecemos, y los actos que hay aquí son gratuitos. Son actos gratuitos, todos abiertos. Eso es muy importante. Y ya, si es en la quinta, en la finca que tenemos, porque tenemos una finca de recreo, como sabéis, la inmensa mayoría, vuelvo a decir, en el kilómetro 25 de la carretera Extremadura, nada más cruzar el río Guadarrama, sale la carretera a la derecha y son 2 kilómetros de una carreterilla local donde está esta finca. Son 17 hectáreas largas, con unas instalaciones deportivas muy buenas, donde los que tengan niños se lo pasan muy bien. Los niños, más de la cuenta, tienen toda la libertad del mundo, porque los padres los sueltan allí y como no se escapan, de allí no salen porque no les va a dejar salir nadie. Bueno, el control de nadie, el que está en el control. Pues tienen esa tranquilidad y los niños entonces son niños y de vez en cuando pues hacen lo que no deben. Pero bueno, son niños. Y los niños, generalmente, si son educados, nunca molestan. Bien, bueno, hoy aquí estamos reunidos, yo desde luego estoy hablando en nombre de los centros asturianos y de la Casa de Asturias en la Comunidad de Madrid, como son la Casa de Asturias de Alcalá, representada por la nueva presidente Mari José, que yo creí que era otra persona porque me hablaban de una chica, ella es joven, pero una chiquita, le di una chiquita, yo pensaba en, pues eso, en una estudiante. Bueno, pues ella, si no debuta hoy en estos actos, creo que sí, que es la primera vez que estás, ¿sí? Además, para que entre con fuerza y con vigor, le hemos dado trabajo. No va a estar aquí solamente escuchando, va a tener trabajo. A continuación, pues está por la derecha José Luis González de la Cera, que es el presidente de la agrupación cultural La Tarabica. Perdón, que te corrija, somos ya desde hace 3 años Casa de Asturias en Guadalajara. Bien corregido. Claro. Bueno, bien Todavía hay corregido. gente que me lo dice. Pero Sí, sí. O sea que lo de La Tarabica ya no. no, eso se quedó la banda. Ah. Perdón por la corrección. Bueno, pues gracias. Gracias por la corrección. Casa de Asturias de Guadarrama. A continuación está Ángel, que es el presidente, también nuevo presidente, como le pasa un poco como a Mari José, del Centro Asturiano de Tres Cantos. Y luego, pues me parece que ya están citados todos. Estoy yo, como representante, no soy presidente. Sí. Estoy hablando de los presidentes de las casas. Sí. Y bueno, no hace acto de presencia, les disculparemos, el presidente de Alcobendas, de la Casa de Asturias de Alcobendas. Y luego, pues, están las personas importantes. Bueno, tenemos aquí a Begoña, Beatriz Coto, que está en representación de nuestra querida Begoña Serrano, directora general de Migración, que por una indisposición más o menos transitoria no puede estar aquí con nosotros, pero está, creo que muy bien representada. Digo creo porque
La verdad que yo a ella la he visto alguna vez, no sé, pero te he visto alguna vez, porque hoy cuando te he visto, digo, esta cara me suena. Bien, a su izquierda está la presentadora, María Jesús Andrés, no sé yo, ella se llama así, María Jesús Andrés. Y luego, por la derecha, está don Francisco Rodríguez García, que es presidente del Consejo Superior de esta casa, presidente de ILAS, Industrias Lácteas Asturianas, presidente de lo que sea, y siempre es poco para él, porque es un hombre de una capacidad tremenda, sobre todo, y por encima de todo, de una bonomía increíble, y además, pues es manzana de oro, es asturiano universal, en fin, bueno, ¿qué más puedo decir de él? Bueno, muchas cosas. Y a mi derecha, inmediatamente a mi derecha, está la estrella del día, que es doña Paz Fernández Felgueroso, que por sus muchos méritos, por su trayectoria eficaz, activa, se le va a entregar, la concesión ha sido hecha, se le va a entregar el título de Asturiana Universal. Naturalmente, ella tiene muchos méritos, porque además de ser profesora en sus años jóvenes, de ser directora de instituciones penitenciarias, de ser, no sé, alcaldesa de Gijón durante 10 años, 11, 12, de 1999 a 2011, 12 años exactamente. Pues después fue presidente del Consejo de Comunidades Asturianas, gracias. Labor que es la que naturalmente la acredita para este merecimiento de internacional, porque Paz, y creo que todas las casas y centros asturianos de la Comunidad de Madrid están de acuerdo conmigo, es una persona que se desvivió en el tiempo que fue presidenta de este organismo, se desvivió por los centros, por las casas regionales, siempre estuvo presente, siempre que no se lo impedía otra razón. Es una persona muy cercana, que yo personalmente, y los demás también, le estoy muy agradecido, porque en momentos que a lo mejor ya ella tiene su sucesora, que es hermana, María Antonia, que también por una indisposición, esta sí que creo que es transitoria de verdad, no ha podido venir, porque tenía anunciada su asistencia. Y Maripaz, aun ya teniendo el relevo, que ya ejerciendo, ella asistía a nuestros actos, cosa que te agradezco infinito, como creo que te agradecen los demás. Eres una persona muy cercana, eres una persona muy válida, muy capaz, y son las personas que tenéis que estar al cargo de las cosas. Las personas que tienen ganas de trabajar, que tienen predisposición y valía, porque puedes tener mucha ganas de trabajar, mucha predisposición, pero hay que tener algo más, hay que tener valía, y tú, Paz, la tienes. Y bueno, pues tenía por aquí unos pequeños apuntes, voy a ver si a lo mejor ya ni los leo, bueno, sí, algo leeré. Bueno, naturalmente es saludar a los presentes, que menos que eso, naturalmente saludar a los presentes. Y bueno, a lo mejor de un modo especial, a las manzanas de oro, que tenemos por aquí, Abelino, Rafael. Y es que es muy malo dar nombres, porque luego siempre se queda alguno en el tintero y uno lo pasa mal. Entonces, a mí me gusta más hacerlo de forma generalizada, porque, Víctor, ¿qué tal está la manzana? Bien. Bien, ¿está buena? ¿Está rica? Y naturalmente nuestro saludo al querido presidente, que lo tenemos allende los mares en Los Ángeles,
en Los Ángeles de los Estados Unidos, que seguro que nos estará viendo y preocupado por lo que aquí va a pasar, Valentín, intentaremos hacerlo lo mejor posible, de verdad, creo que sí. Y bueno, por lo demás, decir que ahora mismo quiero ceder el micrófono al presidente del Consejo Superior, a nuestro queridísimo don Francisco Rodríguez García, porque yo, como sé que tiene mucha afinidad con Paz, algo querrá decir. Paco, tienes el micrófono a tu disposición. ¿Está abierto? Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Querido Andrés, querida Paz, queridos amigos. Estoy un poco afónico. No es nada de coronavirus, es afonía. Hago la aclaración porque en los tiempos en que vivimos, carecer de coronavirus casi es una vulgaridad, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo no tenía previsto decir hoy ni una palabra porque no sabía cómo se organizaba este acto. Y por tanto, es improvisación absoluta y pura lo que voy a decir. Pero estoy también convencido de que cuando se improvisa se está mejor que cuando se escribe. Porque la improvisación requiere hablar no tanto con la cabeza como con el corazón. Y cuando hablo de Paz, yo tengo que hablar con el corazón, porque Paz hace mucho tiempo que nos conocemos. Y si te digo que eres una persona grata donde las haya, empiezo por decir, en fin, lo que no puedo olvidar de decir, y por eso digo lo primero. Paz Fernández Felgueroso es una persona grata, es una persona próxima, es una persona inteligente, es una persona cuya obra en Gijón ahí está para que todos la vean, en contraste con otras obras que se realizan en nuestra querida Asturias. Nunca le falta la sonrisa a la hora de abordar un problema, y nunca le falta también la solución a ese problema. Ha estado durante mucho tiempo dirigiendo la organización que los asturianos, sin proponérnoslo, tenemos en el resto del mundo. Está el mundo lleno de centros asturianos, hasta en Pekín hay 2 o 3 centros asturianos, hay otro en Shanghái, hay centros asturianos por todas partes. Y ese consejo que ella presidió durante bastante tiempo, de los asturianos por el mundo, es una prueba evidente de que nuestro sentimiento está vivo, y está cada vez más vivo. Aquí tenemos a un representante, por cierto, también. He coincidido con Paz en el Consejo Social de la Universidad de Oviedo durante algunos años. Recuerdo que mi llegada allí coincidió, yo creo que tú estabas en la alcaldía, coincidió con un momento en que a la Universidad de Oviedo le faltaban nada menos que 8.000 millones de pesetas para cuadrar las cuentas. ¿Te acuerdas? Y entonces Efraín Cires, que era el presidente del Consejo, hacía esfuerzos inauditos para convencer al rector de entonces. Creo que eso no se podía manejar fácilmente, que un pasivo de 8.000 millones de pesetas sin cubrir, que era un problema. Y bueno, el rector decía que no era nada, que 8.000 millones de pesetas no tenían importancia. Y yo, que asistía por primera vez a los manejos de un consejo universitario, pues no salía de mi asombro. Digo, bueno, si la universidad habla así, sí que estamos apañados. No sé cómo se resolvió el asunto. Eso se diluyó en el tiempo, porque no se podía hablar. Yo no volví a hablar de ese tema. 8.000 millones de pesetas se diluyeron en el tiempo. Bueno, ahí conocía a Paz. Después ya en actos sucesivos, de muchos actos de carácter, siempre de carácter cultural, conciertos, muchas cosas en Asturias. Y por fin nos encontramos otra vez en Colombres, en la fundación de indianos, en una fundación que recoge a una asociación inspirada básicamente en asturianos de México, que quiere hacer de Colombres un centro concreto en lo físico, es decir, un lugar concreto para los asturianos del mundo que tengan exactamente esa referencia. Bueno, ahí coincidimos, y ahí coincidimos también en la necesidad de hacer algo importante.
hacer algo importante para nosotros es ponerle a la hispanidad la H inicial con verdadera mayúscula. Octavio Paz dice la hispanidad que es la síntesis del amor, y no se puede hacer una definición mejor, no se puede hacer una definición más exacta y al mismo tiempo más literaria, y al mismo tiempo más filosófica, y al mismo tiempo más histórica. Si el presidente de México me estuviera oyendo esto, pues probablemente no diría las cosas que se le ocurre decir a propósito de lo que hizo Cortés o lo que hizo... No, tendría que reconocer que México es para nosotros un país muy querido y que cuando ocurrió lo que ocurrió en el siglo XV, en el siglo XVI, pues probablemente ocurrió lo que no ocurrió, desgraciadamente, para los indígenas que estaban en el norte de Norteamérica, en el norte del continente, en lo que hoy es Norteamérica. Ahí ocurrieron otras cosas y no quedó trazas de lo que ocurrió. Lo único que las trazas son las películas de Hollywood, donde se demostraba que los indios eran los malos y los blancos los buenos. Yo crecí, como crecimos muchos de los que estamos aquí, en esa creencia, que los indios eran los malos y los blancos los buenos, y sobre eso se montó un fantástico negocio, que todavía persiste. En cambio nosotros, que lo que hicimos fue una síntesis del amor, como diría Octavio Paz, pues vamos a pasar a la historia con un poco de suerte, con eso de la leyenda negra y otras leyendas, como que hicimos yo que sé qué cosas. Yo que sé qué cosas. Bueno, pues eso, el Colómeres, donde Paz y yo coincidimos, y espero que por mucho tiempo, está llamado a poner algunas cosas en claro. Y a mí me gustaría sobre eso hacer un curso. Un curso, donde tú intervenes. Bueno, pues no se me ocurre decir nada más. Es una persona a la que quiero mucho. Es una persona que el Partido Socialista, en fin, tiene entre sus tesoros humanos, que son muchos. Y esos tesoros humanos, por cierto, Paz, haz lo que puedas porque salgan al tapete, porque hacen falta. Ese partido, en fin, tiene que poner en estos momentos difíciles para el mundo, ese partido que necesitamos, lo dije ayer en Oviedo, con motivo de la fundación que han hecho los del PP para encargársela a Isidro Rozadas, una fundación para la cultura de Asturias. Fijaros en la sensibilidad del PP, una fundación para el desarrollo del pensamiento asturiano. Y con ese motivo yo lo presenté y dije lo siguiente: en la transición tuve un amigo, que fue Manuel Fraga, y otro que no fue amigo, no tuve el gusto de conocerlo, pero sí tengo el gusto de poder decir como español que fue básico de tradición. De modo que Manuel Fraga y Felipe González son dos personas que personifican dos partidos que hacen absoluta falta. Y en este momento difícil de la historia de España, hace más falta que nunca. Te lo digo para que lo hagas llegar a los mismos. Pues nada más. Gracias, Paco. Bueno, yo creo haber hablado en nombre de todos los centros y casas regionales de Madrid, de la Comunidad de Madrid. No obstante, si alguien, José Luis, Ángel, si alguien quiere decir alguna cosa que no sea muy largo, para mentalizarnos, el micrófono está a vuestra disposición. Yo, con tu permiso, me gustaría decir algo. Pues digo, breve, sencillo. Yo tampoco tenía pensado decir nada. Solo decir que las personas que no conozcan el currículum de Paz, pues les invito a que lo lean, porque es impresionante. Es una mujer que yo creo que ha roto, en una época no tan moderna como la nuestra, sino muy anterior, ha roto moldes. Y les invito porque para mí es un ejemplo, ya no solo para cualquier mujer de este país, sino para muchos hombres. Y muchas gracias por ser una inspiración para todos nosotros. Nada más, gracias. Muy bien, bueno, pues ahora, aquí a mi izquierda, está Begoña Serrano, ya quisiéramos, pero acompañada de
actriz. Entonces, como viene en su representación, hoy la tenemos como directora general de Migración y algo nos querrá decir seguramente. Bueno, pues muchas gracias. Evidentemente estaría bien que estuviera Begoña Serrano, pero yo también estoy encantada de estar aquí. Además es una oportunidad para mí de conoceros personalmente, así que en primer lugar mi agradecimiento a las casas de Asturias de Alcalá de Henares, de Alcobendas, de Guadarrama y a los centros asturianos de Madrid y de Tres Cantos por la invitación, ¿no? A mí me toca también disculpar a la consejera de Presidencia, que la verdad también tenía previsto asistir, pero por otras razones de agenda no le ha sido posible acompañaros, pero sí que me ha pedido que os traslade pues, un saludo muy afectuoso y además daros la enhorabuena por este acto. Yo creo que es un reconocimiento muy especial, lo primero por la persona a la que se premia, por Paz, que voy a decir yo que fue mi alcaldesa. Esa alcaldesa que además reclamaba ver la ciudad con ojos de mujer, como mujer pionera que creo que ella ha sido en muchos ámbitos, abriendo muchas puertas, ¿no? De hecho, también ha sido la primera presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Un órgano que, como sabéis, además ya estaba reconocido en esa ley de asturianía del 84, hablamos ya de más de 40 años, y que es una pieza imprescindible, lo ha sido y lo va a seguir siendo, esa pieza imprescindible de relación con las comunidades asturianas. Además, el mandato de Paz coincide con un momento también muy importante para la migración asturiana, como fue la aprobación de esa nueva ley que nos permitía bueno, pues avanzar, ¿no? en la nueva realidad de la migración asturiana. Pero yo creo que este premio además sin duda tiene otro valor añadido, que es un premio que nace de la sinergia de todos los centros y las casas de Asturias, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que representa ese sentido de la agrupación que siempre ha sido tan identitaria de la migración asturiana. En este acto dais continuidad a ese galardón que pusisteis en marcha, si no me equivoco, en 2004, junto con otros reconocimientos que habíais mencionado. Yo creo que es este premio que vinculáis, ¿no? la palabra universal con Asturias. Yo creo que ciertamente es justo decir que si la Asturias de hoy se acerca a esa universalidad como vocación, bueno, pues es en parte a esa excepcional labor que los miles de migrantes que tenemos distribuidos, ¿no? por todas las partes del mundo, no solamente aquí en España, sino en Europa y en América, bueno, pues todas esas personas que un día decidisteis separaros de vuestra tierra, pues con ese equipaje que solo buscaba un futuro mejor. Yo creo que el patrimonio humano y también arquitectónico de la migración asturiana es un legado emocional, social y cultural inherente a la historia de Asturias, que hunde sus raíces en el sentimiento de pertenencia con el que habéis impregnado la memoria de tantas generaciones y personas que se han acercado a cada centro y casa de Asturias. Yo misma creo que cada vez que uno entra siempre, ¿no? Aquí en Madrid, como he hecho hoy por primera vez y estoy encantada, pero también en otras partes del mundo sientes que estás en tu casa, ¿no? Una tierra de la que os han separado kilómetros de distancia, también añoranza y nostalgia, pero que ha crecido y ensanchado sus fronteras con la excepcional labor y compromiso de cada asturiano y asturiana emigrada. Yo no me voy a extender más porque hoy la protagonista es quien es, pero sí me quería finalizar con una referencia de María Luisa Castellanos, porque creo que las mujeres emigrantes también tuvieron un papel importante en la historia de la emigración. Es una asturiana emigrante a América, llanisca, de familia madrileña, que murió en el exilio mexicano, fue periodista y escritora, y en uno de los artículos que publicaba en la revista mensual Letras Regionales, allí en 1998, hace casi un siglo, definía ya por aquel entonces la migración asturiana diciendo lo siguiente: decía, la labor de los asturianos en América no se reduce solamente al esfuerzo individual de cada comprovinciano, sino al trabajo colectivo de la comunidad colonial, que por medio de la asociación y del agrupamiento se defiende de los enemigos naturales que tiene todo extranjero cuando va a poblar comercial o físicamente, o ambas cosas a la vez, un país extraño. Y añadía, la norma de conducta que siguen los astures en América es la más eficiente para conseguir el triunfo: trabajo constante, honradez acrisolada, aptitud para el puesto a desempeñar, confianza en sí mismos. Y el resultado de esta generosa siembra se ve en las empresas, en los negocios florecientes, en el comercio de resultados positivos.
España tiene los embajadores más distinguidos, representándolos en el trabajo y la industria, los emigrantes asturianos. Yo creo que sin duda Asturias efectivamente tiene cada uno de los centros y casas de Asturias sus mejores representantes. Aquí en Madrid hoy acompañada de todos vosotros y vosotras es buena muestra de ello y nada más que agradecer enhorabuena a Paz y enhorabuena a todos y a todas. Gracias, Beatriz. Bueno, ahora voy a hacer algo que a mí no me gusta demasiado, pero es costumbre inveterada de la casa presentar a la presentadora. Así es que voy a hacer unos rasgos únicamente para que tengamos conciencia de que existe y que está viva. Unas brevísimas pinceladas. María Jesús, así le pusieron en la pila bautismal, nació en la cuenca minera, Langreo. Estudió en las Dominicas en Asturias, luego contabilidad, mecanografía. Comenzó su vida laboral muy joven, con 17 años. Trabajó 4 años en Radio Langreo, luego en la UGT y culminó su vida profesional en la Ejecutiva Federal del PSOE. Entre tanto, forma parte de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Tres Cantos, de Madrid, desde su fundación en 1996 como vicepresidente. El presidente inaugural fue Cruz Galván. Yo esperaba verla por aquí. ¿No está para ahí? No. Bueno, pues le das un saludo de nuestra parte. Cargo que años adelante asumió María Jesús, quien con mano firme y atinada rigió el rumbo de la entidad hasta hace unas semanas, en que le pareció llegado el momento de dejar paso al actual presidente, don Pedro Ángel González Núñez, bajando un paso en el escalafón y asumiendo nuevamente la vicepresidencia. Y, sin más, con esto queda claro que está aquí, que está viva, tiene la palabra para hacer la presentación que nos diga lo bueno o lo malo, no sé, de la estrella del día. Gracias, Andrés. Gracias por tus palabras. Buenas tardes. Y voy a leer lo que había preparado para presentar a Paz. Bueno, antes de nada, quiero recordar, y es un buen momento para hacerlo, que dentro de 4 meses se cumplirán 10 años de la elección de Paz Fernández Felgueroso como presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, organismo asesor del Gobierno del Principado en asuntos relacionados con la emigración, y que solo hace unos días se cumplió el 4º aniversario de la aprobación de la Ley de los Asturianos en el Exterior y del reconocimiento de asturianía. Sin ambos hechos, probablemente hoy no estaríamos aquí. Y si lo estamos, es porque detrás de esas dos cuestiones hay una figura que nos trae a esta sala, la de Paz Fernández Felgueroso. Miren, Paz ha sido muchas cosas en su vida pública, muchas que podrían enumerarse una a una y ser igual de importantes en sí mismas, decisivas para muchos asturianos, estemos donde estemos, pero más aún, trascendentales para muchos españoles. No me refiero a decisiones administrativas competenciales en la administración local, autonómica o estatal. Paz Fernández Felgueroso ha destacado en las tres. Pero hablo del ejemplo, ese valor que supera la importancia de un cargo, una función o una elección. De ese lugar hay que llegar y salir con las tareas hechas, pero sobre todo con la demostración clara del encuentro personal con el fin de lo que se gestiona, las personas allí donde habite su ciudadanía. La solidaridad, hoy tan preciada, es el fundamento que alimenta nuestra relación con los otros y las otras. Quienes viven en otro lugar de donde nacieron, incluso cuando es por decisión propia, es el agua que riega la harina para hacer el pan, el vínculo que nos une por principio como seres humanos y como ciudadanos, y lo uno va con lo otro. Sin ese sentimiento solidario con los lejanos o los vecinos inmediatos, corremos el riesgo de convertir nuestra personalidad en atuendo,
de caer en la soberbia de la identidad por encima de los otros, muchos valores que nos definen, por los que se nos conocen allí donde estemos. Esa es la razón por la que citaba al comenzar estas palabras dos hechos que van unidos a la vida de Paz Fernández Felgueroso y a la nuestra. Decisivos para muchos asturianos y asturianas, vivamos donde vivamos, porque también son un referente para los paisanos que residen en su tierra. Esas fueron dos puertas que abrieron un escenario nuevo para la vida de los emigrantes de Asturias. En nuestro colectivo hoy seguimos teniendo enorme preocupación por la reversión del voto rogado a los españoles y asturianos que viven en el exterior, que dificulta enormemente la participación, viéndose reducido al 3 o 4% de la mayoría de los comicios, cuestión muy sentida por los emigrantes en el exterior. Es cierto que el voto rogado está en su estudio, en la ponencia del Congreso. Esperemos que no se alargue mucho en el tiempo y pronto podamos disponer de ello. Como asturianas y asturianos queremos dejar constancia de lo que ha significado para nosotras y nuestras casas y centros con reconocimiento de asturianía la política del Principado en materia de migración. La Escuela de Asturianía y los planes de migración, los programas Añoranza y Raíces, las becas de estudio y las ayudas sociales. La Escuela de Asturianía le debe mucha Paz, pero no solo su mantenimiento. Ella los ha atendido a todos. No han sido pocas las veces que he escuchado a jóvenes decir cómo les ha cuidado y ayudado. Para ello ha sido un apoyo en sí y siempre han encontrado en ti una mano tendida tras las horas de ensayo y de vaivenes administrativos. En más de una ocasión, todos te han visto disfrutando del ritmo de la gaita, emocionarte con las panderetas y hasta soltarte algún paso de baile. Eres parte de la escuela, eres la escuela. Todos los que de una u otra forma componemos los centros y casas de Asturias, te recordamos apoyándonos con tu presencia en todas cuantas actividades realizamos, sin importarte la distancia. Paz ha demostrado en su historia que es importante gestionar. Paz ha demostrado en su historia que es importante gestionar bien, y lo hizo en la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Transporte, lo hizo en la Alcaldía de Gijón, y allí por donde está la huella de su paso. Pero esa historia para con nuestra tierra nace del impulso solidario, de la conciencia cívica de la política. Ha ido más allá de un cuarto de página en el BOE o en el boletín del Principado de Asturias. Sí, dentro de 4 meses deberíamos celebrar el 4º aniversario del reconocimiento de asturianía por ley. Pero el homenaje de hoy va mucho más adentro. Es la mejor forma que tenemos de decirle gracias a Paz Fernández Felgueroso por tanto trabajo, por su apuesta por derechos tan enraizados y por hacerlo siempre desde esa palanca llamada solidaridad. Muchísimas gracias, Paz. Bien, ahora de hacer la entrega vamos a abusar de la novedad. Marijose, la flamante presidenta de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares, nos va a leer las adhesiones. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero felicitar a Paz por felicitar a Paz por este reconocimiento, yo creo que merecidísimo y hecho desde el más profundo cariño y gratitud, ¿no? Está muy bien. Y bueno, pues a mí me ha tocado leer las adhesiones, ¿vale? Son de las personas que les hubiera encantado estar hoy aquí y bueno, por diferentes motivos no han podido, y disculpa su asistencia, y son los siguientes. Don Marcelino Marcos Líndez, que es el presidente de la Junta General del Principado de Asturias. Bueno, el presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín, que como ha comentado se encuentra fuera de viaje. Manuel de Barrios Canuria, que es el presidente de FICA. Si hay tiempo leo lo que ha puesto. Parcialmente. Sí, leo. Que me has dicho que...
No, no es muy largo. Bueno, dice, buenas tardes, valgan estas líneas para disculpar mi asistencia por razones de enfermedad al acto tan emotivo de entrega al título de Asturiana Universal a doña Paz Fernández Federoso. Como amigo y presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos, es un honor mostrar mi adhesión al referido galardón que recae con todo merecimiento en Paz y otorgado por los centros y casas de Asturias de Alcalá de Henares, Alcobendas, Guadarrama, Madrid y Tres Cantos. Además de tu largo currículum profesional y de vida, eres una mujer cercana, clara, trabajadora, competente, luchadora y feminista, que trabajaste por la emigración y los centros asturianos. Y doy fe de ello, pues trabajé contigo en el Consejo de Comunidades Asturianas durante años. Amiga Paz, siento no poder darte un abrazo y felicitarte personalmente como presidente de CICA. Un abrazo. Bien, luego está el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz. El presidente de la Casa de Asturias de Valencia, Santiago Sopelana. Naida Fernández, que pertenece a la colectividad asturiana de Chile. Enrique Delgado, del Centro Asturiano de Barcelona. Presidente de la Junta Directiva y socios del Centro Asturiano de Castellón. La viuda de José Luis Casas, Carmen Vila. Alfonso de Macua, marqués de San Juan de Nieva. Elena Hidalgo Prado, que es la presidenta del Centro Asturiano de Zaragoza. Y nuestra antigua presidenta de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares, Chelo Prendes, que también lo manda, y su marido Ignacio. Y Antonio Uría, que es el presidente de la Casa de Asturias de Alcobendas. Y por último, Maripaz Pondal, que también lo manda. Todos. Gracias, María José. Te estrenas con fuerza. Don Francisco, el presidente de nuestro Consejo Superior, va a leer el diploma. ¿Lo leo, dices? Sí. Las casas de Asturias en Alcalá de Henares, Alcobendas y Guadarrama y los centros asturianos de Madrid y Tres Cantos nombran a doña Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón y expresidente del Consejo de Comunidades Asturianas, Asturiana Universal, por su acendrada dedicación sociopolítica a Asturias y a la asturianía en el mundo. Madrid, 28 de abril de 2022. Podéis mirar aquí. Todos a tomar ahí. Gracias. Bueno, Juan Carlos, no te han informado de las formas. Aquí tienes que retocar una cosa
bonita y tal, porque el himno tiene que venir después, al final, para rematar. Así que tienes que repetirlo y tenemos que volver a cantarlo. Presidente, perdone. A ver si ¿Por está qué no mejor. cantar Gijón del Alma? Tenemos aquí una gran representante. Muy bien. No, pero Bueno. no quiere más. Paz, doña Paz Fernández Felgueroso, tiene la palabra, si quiere decir algo. Eso se prepara antes, Sí, el himno de Asturias tiene que cerrar, pero el himno de Asturias está bien en cualquier momento. Y lo repetiremos cuando... Esto es como cuando inicie las flores a Sabino. Exacto. Bueno, no me lo recuerdes. Hay que romper moldes, ¿no? No, es que cuento una anécdota que es muy gracioso, porque era aquí un homenaje a María Teresa, era la manzana, ¿no? A María Teresa Álvarez, y entonces estaba Sabino y el centro tenía la costumbre de entregar unos ramos de flores a las señoras, en general eran las señoras de los que le otorgaban la manzana, que supiesen varones. Y en esto entonces yo cojo el ramo de flores y se lo doy a Sabino. Y Sabino me mira y me lo devuelve y dice: "Pa, todavía no salí de las manos". Yo, pero Sabino, imagínate, te recibe ramos de flores. Bueno, yo no soy tan moderno. Y no quiso el ramo de flores. Solo os apoyo yo. Sabino era un crack, ¿verdad? Porque nos lo dijo con una gracia. Yo me quedé así, pues estaba, lo dijo con tanta gracia que lo entendí perfectamente. A él no le cuadraba aquello de que yo le diera el ramo de flores, porque no correspondía a un varón. Es muy importante esto. Y a una persona tan importante como era él, claro. Las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquello, más bien por lo primero, pero aquello fue muy gracioso y me lo recordaba ahora Rafael. Bueno, volviendo a la seriedad que debe de presidir también este acto, pues un saludo muy afectuoso a los miembros de la mesa, Andrés, presidente adjunto, vicepresidente y presidente adjunto. Y especialmente también a los representantes y presidentes y presidentas de Alcalá, de Tres Cantos, de Guadarrama, que están en esta mesa, a Beatriz Coto, directora general de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y, como se dice en este momento, asumiendo las competencias de migración. Muchísimas gracias, Beatriz, por haberte desplazado, porque además en estos momentos tiene una carga sobrevenida muy importante, que es toda la emergencia que se produce por los ucranianos en Asturias, por la gente que Asturias ha acogido, y por tanto, además de tener la cooperación al desarrollo y de las competencias de migración, Beatriz en este momento es la responsable de acoger, de ordenar, de solucionar todos los múltiples problemas que evidentemente unos refugiados producen y a los que hay que atender. Y especialmente también muchísimas gracias, Paco, que sé que ayer estabas en Asturias y que siempre es un honor tenerte a mi lado. Añadiría que nos conocemos antes de lo que tú dijiste, bastante antes. Nos conocemos hace 35 años, cuando yo era consejera de Industria, Comercio y Turismo, y tuve la ocasión de conocerte en un momento muy concreto, que es cuando se te quemó, no sé si fue la fábrica de Leo, y entonces yo estaba en Industria y me desplacé allí a verte y vi con qué coraje tú afrontabas aquello, que era una cosa importante, un problema importante en aquella empresa. O sea que hace todo ese tiempo que nos conocemos, y ahora yo tengo también el placer y el gusto de colaborar con Paco en la Fundación Archivo y Diálogos Museo de la Inmigración, de la que él es presidente, y que le ha dado un enorme impulso. Tenéis que, yo sé que la mayor parte de los asistentes que están aquí conocen el Archivo Museo de la Inmigración, pero ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, con el apoyo también de la Asociación de los Amigos Mexicanos, que están ayudando y colaborando económicamente, y merece la pena volver a la casa de la inmigración, al archivo, porque además se está digitalizando, cosa muy importante para poder consultarlo desde cualquier parte,
y se están haciendo adecuaciones en la casa que van a permitir que sea más asequible, como un ascensor, etc. Y Paco Rodríguez está demostrando ser un excelente presidente de la fundación, con la que es un placer, por eso, colaborar contigo. Porque además siempre lo da todo. Ayer estaba en Asturias y hoy está aquí, y por eso muchísimas gracias. Yo sé que siempre eres muy diferente conmigo y te lo quiero agradecer. Te lo mereces tú. Bueno, me he puesto un poco colorada con todas las alabanzas y con la presentación que me ha hecho María Jesús y lo que habéis dicho desde los centros, ¿no? Quiero daros muchísimas gracias de todo corazón a los centros de Alcalá, de Alcobendas, de Triscantos, de Guadarrama y de Madrid, a sus directivas y a sus asociados, bueno, por este galardón, por esta distinción que me emociona. Un honor y un orgullo que quienes representáis como nadie a nuestra Asturias, fuera de Asturias, me otorguéis este distintivo, este hermoso título, no puede ser más hermoso, de Asturiana Universal. Me siento empoderada, como dice la gente, con eso de Asturiana Universal. Me siento muy agradecida. He tenido ocasión a lo largo de mi vida personal y política, como os ha dicho, de trabajar en muy diversas responsabilidades. Y os puedo asegurar que dedicar mi tiempo, casi 8 años, una vez jubilada, al Consejo de Comunidades y a la emigración ha sido una de las responsabilidades más gratas y enriquecedoras. Me decían, ¿qué cargo tiene? Yo no. Esto es como los centros y las presidencias de los centros. Es una carga, pero es una carga con muchísimo gusto. Es una cuestión que uno hace generosamente y por tanto no es un cargo en el que uno tenga una remuneración, nada, pero es mucho más que todo eso y por eso esa carga tan hermosa la he tenido durante esos 8 años de CIS. Trabajé aquí en Madrid 10 años como delegada del gobierno en la compañía telefónica, en la que me mandaba muchísimo porque tenía derecho, como la compañía telefónica estaba intervenida por el gobierno, tenía derecho de veto del Consejo de Administración, nunca mandé tonto. Además estaban todos los grandes bancos allí representados y yo no tenía voto, pero tenía derecho de veto. Entonces eso tengo la sensación de poder vetar, la verdad es que una sensación... como secretaria general de Comunicaciones, Correos y Caja Postal, presidiendo la Caja Postal, en donde tuve alguna situación muy graciosa. Yo cuando llegué a Correos, pues vi que había muchísima gente de baja por las dosis, y entonces yo había estado en los países nórdicos y había visto que los carteros llevaban un carrito amarillo, y entonces propuse que había que cambiar la cartera sola, sin cartas, pesaba como 18 kilos, pero de cuero auténtico, de estos muy importantes. Y te dijeron, como es una señora, nos quiere llevar a la compra. Bueno, ahora sería imposible retirar sus carritos, además encima ahora llevan hasta frío, ahora se han reconvertido y llevan hasta productos fríos, etc., ¿no? Bien, pues dentro de esos 10 años pues también estuve como secretaria en un asunto más delicado y más difícil de sentirse uno feliz, que es siendo secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. Y en esa mi vida madrileña, de casi 10 años, tuve ocasión de contactar con este centro asturiano, decano de los centros asturianos por el mundo, y de sentirme acogida y rodeada de amigos, de contar con vuestra amistad y aprecio, y años más tarde recibir vuestro galardón, la manzana de oro, que llevo aquí colgada, fruto de aquella relación. Cuando acepté el reto de presidir el Consejo de Comunidades Asturianas, lo hice con gran ilusión, porque tenía mucha relación ya con la emigración. Por la rama paterna, desciendo de emigrante avilesino, que como otros muchos se embarcó con 14 años y escasísimos estudios, lo que llamaban las 4 reglas, era lo que conocían, se embarcó en el Musel para La Habana, en la que se asentó y donde nació mi padre, un habanero asturiano, además tengo la doble nacionalidad de cubana y asturiana. Y tuve mucho contacto entonces con la emigración, pasé temporadas en La Habana y también desde el Ayuntamiento de Gijón teníamos una cooperación muy intensa con el Centro Asturiano de La Habana. Pero cuando acepté esta responsabilidad no podía imaginar
que iba a tener la ocasión de conocer tantas asturianas y asturianos asentados fuera de Asturias, en España y en el mundo. Gente espléndida y generosa, con la que ha sido un enorme placer compartir y colaborar con vosotros, con los centros, como ha dicho María Jesús, con la gente de los grupos de baile, de gaita, de percusión, con la Escuela de la Asturianía, hubo un año y una cosa que me gustó muchísimo, que organizamos un proyecto, lo organizó la Directora General de Cooperación de Migración, un proyecto que era, vinieron unos chicos y chicas de los centros de fuera de América, y mi misión consistió en recorrer con ellos, recorrer Asturias, pero recorriendo sobre todo instalaciones fabriles, y también tuvieron una entrevista con las cámaras de comercio, con la FADE, les enseñé, fui con ellos a Dupont para que vieran que Asturias era un lugar, porque son personas que luego el día de mañana pueden pensar en Asturias para invertir, que había inversiones extranjeras, tuvieron el gaiteo, y fue la verdad una experiencia inolvidable. Eran gente entre, bueno, pues de 18 a 22 años, por ahí, 23, y por eso digo que he sido muy afortunada conociendo a tanta gente en relación con la inmigración. La tarea del Consejo de Comunidad es una tarea colectiva donde están representados todos los grupos de la Junta General del Principado, es decir, los distintos partidos políticos que componen el Parlamento asturiano, donde están representados los empresarios, donde están representados los sindicatos, donde está representada la universidad y donde están representados, y son de ese consejo, los centros y casas de Asturias. He podido, con ese compromiso colectivo, he podido llevar a cabo, lo comentaba María Jesús, la tarea de proponer un texto de ley al Gobierno del Principado de Asturias, reivindicación que ya pedían los centros y casas de Asturias cuando hicieron su congreso en Gijón en 2002, creo que fue en 2002. Pieza fundamental también fue el trabajo codo a codo con la directora general de Migración, Begoña Serrano, a quien quiero enviar desde aquí un saludo muy afectuoso, y también fue posible todo ese trabajo con el amparo, impulso y confianza que nos otorgó el que entonces era consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez. La Ley del Principado de Asturias de los asturianos en el exterior y el reconocimiento de la ciudadanía fue posible por vuestra colaboración especialmente, y salió del Parlamento asturiano por unanimidad de todos los grupos. Cuestión que no hubo en ese periodo ninguna otra ley que hubiera salido por unanimidad. Y sin duda se debió a que se trabajó antes con todos los grupos políticos. La inmigración tiene hoy, lo que no tenía antes en el Principado, un marco acorde con este siglo XXI, acorde con esa emigración que seguimos teniendo. Lo sabe muy bien el presidente de Compromiso Asturias 21, precisamente, que tiene una relación muy fuerte con el conjunto de gente joven que está fuera. Es verdad que Asturias, la última cifra que había leído yo en Sadei, habían salido de Asturias a otras comunidades y al mundo en general como 900 y pico asturianos. Pero hay un dato, hay gente que dice, es que no puede ser, es que los gastamos en su educación, invertimos en su educación y se marchan. Yo digo, será mejor, lo menos que podemos hacer si tienen que salir de Asturias es que se vayan formados, no que se vayan como el inmigrante, mi abuelo, que decía que apenas sabía leer y escribir. Lo menos que se puede hacer es eso. Y yo ya creo que no es tan dramático que se vayan, sino que lo importante es que puedan retornar, que haya luego que Asturias le dé la oportunidad, y además para Asturias es muy importante, pues son gente repartida por el mundo, con experiencias diferentes, con idiomas diferentes, que su talento es importante que retorne a Asturias. Por tanto, tenemos que hacer todos ese posible esfuerzo para que eso sea así. Pero hoy hay un marco para esa emigración que anteriormente no había, porque como dijo Beatriz, la única ley que había en Asturias anteriormente a la que estamos comentando es una ley del año 84 y por tanto en una situación completamente distinta. Y quiero especialmente recordar al buen amigo que nos dejó, José Luis Casas, el presidente que fue de la CICA,
durante un largo periodo y vicepresidente del Consejo de Comunidades, además de directivo de esta casa. Lo quiero recordar por su bonomía y dedicación con firmeza y diálogo constante en defensa de los legítimos intereses de los centros. Habéis demostrado en este periodo complicado para todos, en el periodo de esta pandemia de la COVID-19, que sabéis sobreponeros a las dificultades de los efectos de esta pandemia, manteniendo con grandísimas dificultades los espacios de asturianía que representáis. Sabéis de la importancia para Asturias de vuestra tarea como faro de cultura asturiana y como lugar de acogida de los asturianos y asturianas por el mundo en su más amplio sentido. Y somos perfectamente conscientes en Asturias que ello solo es posible con la entrega generosa, solidaria y sacrificada de horas, de tiempos que hurtáis a vuestro descanso personal y familiar. ¿Cómo nos vamos a querer? Es imposible no quereros con esa generosidad vuestra. Así lo ha reconocido el Principado de Asturias al haceros merecedores colectivamente de la Medalla de Plata de Asturias. He podido conocer, no todos, pero sí muchos centros asturianos y casas de Asturias, algunos a muchos miles de kilómetros, y he conocido su trabajo y su proyecto, algunas veces contra viento y marea, es decir, con enorme esfuerzo y dedicación y a menudo con no suficientes recursos. Allí están y allí son nuestra embajada, y no es una palabra que digamos así superficialmente. En estos encuentros con estos centros, sobre todo en México, en Argentina, en Chile, he compartido mesa con los distintos embajadores de España, y los embajadores profesionales consideraban que los centros y casas de Asturias eran unas embajadas muy singulares y que donde estaba un asturiano y una asturiana en sus centros estaba Asturias. Espero y deseo lo mejor para el presente y futuro de vuestros centros y casas de Asturias, porque, como acabo de decir, sois nuestra embajada. Los asturianos sabemos integrarnos plenamente en la tierra donde nos asentamos, donde vamos a trabajar, donde nos incluimos. Pero nunca un asturiano se olvida de su tierra de origen, de sus raíces, y esa es una gran virtud que nos acompaña. Y de nuevo, pues quiero finalizar agradeciendo de todo corazón, agradeciendo muchísimo este distintivo y diciéndoos que para mí me ha dejado mi paso por el Consejo de Comunidades Asturianos, mi posibilidad de conoceros y de grabar amistad, me ha dejado un recuerdo imborrable, y siempre que aparece la palabra inmigración o centro asturiano o casas de Asturias, como que me alerto, ¿no? Como que me pongo, que no puedo olvidar. Hay responsabilidades que uno olvida más fácilmente que otras, ¿no? Y esta de la emigración de los centros y casas de Asturias, a mí no se me puede olvidar porque me ha dejado un pozo y una emoción muy importante. Por tanto, aunque ahora no esté en el Consejo de Comunidades Asturianas, pero sí estoy en el Archivo de Indianos Museo de la Emigración, donde seguimos trabajando por la emigración y donde por eso sigo con ese hilo conductor y sigo con esa relación. Pero quiero ofreceros mi colaboración para lo que sea, aunque no esté en la representación que antes tenía. Sabéis que me tenéis como amiga y como persona que os quiere y que os admira. Muchísimas gracias. Bueno, al hablar de todas las cosas importantes de nuestro presidente del Consejo Superior, dije que era manzana de oro y asturiano universal, pero me parece que omití decir que tú también eres manzana de oro, y ahora manzana, sí, ya sé que las he enseñado, por eso me di cuenta que no lo había dicho. Manzana de oro y ahora también asturiano universal. Bien, esto, por favor, Paz, no sé si Paco, porque Paco, como dice todo así de memoria, si nos pasáis lo que lleváis escrito, tú no llevas tan... Yo te lo pasaré por correo electrónico. Sí, correo electrónico. Bastante modernizado. Eso se colgará en la web. Pero yo te lo mando lo mismo, más o menos. Vale, de acuerdo. ¿De José Luis?
Y bueno, a ver si ahora, como ya hemos entrenado, es que Juan Carlos, si no te leen la lección, pues claro, tú no lo puedes adivinar. Cuando se hace entrega del galardón, se toca lo que te guste. Perdona, pero alguien habló también de Gijón del Alma con una voz Sí, fuerte. sí, pero eso fuera del programa. No sé si lo Muy bien, sabes. Eso fuera del programa. Por la gaita no sabes. No, pero la cantamos, ¿cuál es el problema? Sí, no, pero primero, ahora... No, es que tiene que hacer las Asturias y vuelves a... Pero que la cantamos antes de las Asturias. Pero Pacita, no te dejes arroyo. La cantamos y punto. Pero por favor, la cantamos. Antes de la despierta. Oye, ¿qué pasa con nosotros? Gijón del Alma. Vamos a ir muy bien. Por favor, tú a ver. Yo no me la sé, que eso es otro. Esa villa marinera de mi tierra asturiana, donde las olas del mar te despiertan de mañana, tiene magia, tiene encanto, tiene gracia y alegría, tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Es el Gijón del sueño, es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, 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 Gijón del Alma. Barrio de Cima de Villa, cuna de grandes cantores, la playa de San Lorenzo, donde surgen los amores, esa belleza del muro y sus lindas llamavinas, ese Gijón es cachondo que alterna en las siderías. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Ese Gijón del sueño es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. Gijón